Los 10 mandamientos, como lo conocemos, está en Éxodo capítulo 20, verso 1. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Hoy quisiera hablar algo de este primer verso. Habló Dios todas estas palabras diciendo. Nosotros conocemos a esto como los 10 mandamientos, pero hermanos, la Biblia no dice 10 mandamientos. Dice estas palabras. Realmente lo que está escrito ahí son palabras. La palabra de Dios. Muchas veces nosotros decimos, hay que escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos escuchado decir eso. Esas son las palabras. Hemos escuchado decir que hay que obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Esas son las palabras, ¿sí? Hermanos, estas palabras en otros escritos, sobre todo en los escritos de los judíos, dice: y habló la palabra de Dios. Se refieren como que hay alguien llamado la palabra, ¿sí? Cada vez que Dios se manifiesta al hombre, Él tiene que reducir su grandeza y su gloria. Cuando vemos, por ejemplo, la electricidad que llega a nuestras casas, apenas es de 110 voltios, pero arriba los cables que van por sobre los postes no llevan 110 voltios, llevan miles de voltios. Necesitamos un transformador para que esa corriente se haga más pequeña y pueda llegar a nuestras casas y poder usarlas. Pongo este ejemplo, hermanos, porque así es nuestro Dios. Si Él revelara toda su gloria, la Biblia mismo dice que no hay hombre que pueda sostenerse delante de su presencia. Entonces, habló Dios estas palabras para revelarse a nosotros, para que nosotros veamos su gloria. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, verso 14. Capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo, aquella palabra, ¿sí? Aquella palabra que leímos ¿en dónde? En Éxodo, capítulo 20, verso 1. Aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando? De Yeshua. Yeshua es esa palabra que se manifiesta para que la gloria de Dios sea vista. Cuando Dios se manifestó y habló las 10 palabras, porque no son los 10 mandamientos, ¿qué son, hermanos? Las 10 palabras. Cuando Dios habló las 10 palabras, era una manifestación para darse a conocer a nosotros. Él quiere que le conozcamos, Él quiere tener una relación con nosotros a través de esa palabra. Muchos, yo he comentado, les he dicho, muchos dicen: oh, yo quisiera ponerme delante de Dios y ver a Dios. Hermano, no sabe lo que está diciendo. No estamos razonando bien. No hay un hombre que pueda pararse delante de Dios y vivir. Es aquella palabra, aquella revelación que Dios tiene que reducirse como los cables de alta tensión para que pueda relacionarse con nosotros. A esa reducción de Dios le llama la palabra, ¿sí? Como leímos en Juan. Leamos lo que dice en Primera de Juan, capítulo 1, verso 2. Más adelante. Capítulo 1 de Primera de Juan, verso 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esa palabra dice que fue manifestada al mundo, fue vista.
La misma palabra que dice lo que fue desde el principio. Lo que aquella vez en el Sinaí fue revelado al pueblo para que le conozcamos. ¿Sí? Lo que hemos estudiado la vez pasada, de amar a Dios y amar al prójimo, como Yeshua lo resumió. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta sentencia se resume toda la ley que nosotros conocemos. Juan capítulo 14, verso 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquí el error de los cristianos, de los hijos de Dios. Queremos ver al Padre, queremos presentarnos delante de la gloria del único Dios, cuando cosas más simples no queremos aceptar en nuestras vidas. Muéstranos al Padre. Yeshua le dice: tanto tiempo estoy contigo, Felipe, y no ves. Hoy, hermanos, hubo una manifestación de Dios en esos testimonios, en esas pequeñas cosas que ocurre, que a veces no alcanzamos a ver o no queremos ver. Dios extendiendo la mano y manifestándose. La pregunta es: ¿estamos viendo? ¿O también tendrá que decirnos el Señor a nosotros: tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces? Tanto tiempo que me he manifestado en cada cosa que has visto y no me conoces. El que ha visto a mí, el que me ha visto a mí, dice Jesús. El que ha visto a Él, Yeshua, hemos visto, Él es la manifestación de esas palabras que fueron dichas en el Sinaí. Palabras simples, resumidas en dos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Si no podemos ver al Padre en esas dos sentencias, si no podemos ver a Dios en eso, hermanos, no vamos a poder ver más allá. Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de su gloria. Que esa manera de vivir siguiendo sus palabras nos hace partícipes de su gloria. Cuando Job le dice que él es un hombre justo, que él está defendiendo su justicia delante de Dios ante todas las cosas que le ha ocurrido, y Dios se para delante de Job y le dice una sentencia que hoy tarde lo repetíamos, ¿no? Ciñe tus lomos, ponte de pie y contesta lo que te voy a decir, ¿sí? Sé valiente. Imagínese que Dios le diga así a usted: a ver, eres muy valiente, amárrate bien los pantalones, ahora te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y el Señor empezó a preguntarle cosas a Job que él no tuvo palabras para responder, más que humillarse delante de Dios. Esa es la gloria de Dios. En cada cosa que vemos, Yeshua estaba andando con ellos en cada momento, y aún así dices: muéstrame al Padre. ¿No has entendido, Felipe? Cumplir los mandamientos, hermanos, caminar en sus caminos, nos revela cada día al Padre, ¿sí? Solo así vamos a conocerle, solo así vamos a entenderle quién es Él. Una vida sin reglas, una vida sin ley nunca va a poder sostenerse delante de Dios, mucho menos ver a Dios. La Biblia dice que su palabra nos santifica, pero también dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y cuando dice su palabra, ¿a qué se refiere? A Éxodo capítulo 20, verso 1. Estas son las palabras, ¿sí? Me estoy dándome a entender, hermanos. Cuando Él dice: esta palabra les va a santificar a ustedes, para que con esa santidad puedan ver a Dios. ¿De qué palabra está hablando? ¿De este libro?
¿O está hablando de lo que Él habló en el Sinaí y dijo, estas son las palabras que Dios dijo al pueblo? Porque a partir de ese momento, toda la Biblia empieza a referirse a las palabras de Dios. Cuando dice alguien se apartó de sus palabras, ¿a qué se refiere? ¿De qué se apartó? ¿Dejó de venir a la iglesia? ¿Eso es que se apartó? No, se apartó porque deja de hacer aquellas palabras que Dios dijo. Porque puede ser que están viniendo a la iglesia y no están haciendo las palabras que Dios dijo. Sí. Vemos lo que dice Juan capítulo 8, 42. Yeshua está discutiendo con los fariseos, gente que cree que hace la voluntad del Padre porque sigue una religión. Varias veces hemos hablado, hermanos, de lo que es la religión, que creemos que con hacer cosas vamos a agradar a Dios. De esos grupos Dios no se agrada. Y Yeshua en una discusión con ellos les dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ¿qué dice? Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. En otro lugar dice, si ustedes creyeran en Moisés, a mí me creerían, porque de mí habló Moisés. Moisés habló de Yeshua. ¿Sí? Él predicó de Yeshua, Él escribió sobre Yeshua. Sí me estoy dando a entender, hermanos, ¿de qué? Porque esa palabra de Éxodo capítulo 20, verso 1 se refiere a eso. Las palabras de Dios que se manifiestan, esa palabra, esas 10 palabras dichas en el monte, se manifestaron y se volvieron la vida. Yeshua les reprende muchas veces. Quieren ver la gloria de Dios y no pueden ver eso. Quieres presentarte delante del Padre y no alcanzas a ver eso. Les reprendió a los fariseos. Juan capítulo 6, verso 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Qué más? Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Escrito está en los profetas que todos seremos enseñados por Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo vamos a ser enseñados por Dios? ¿Dios se va a aparecer y nos va a enseñar? No es así. Entonces, ¿cómo es que todos seremos enseñados por Dios? ¿De qué manera? Otra vez, hermanos, aquellas palabras que dice en Éxodo capítulo 20, verso 1, sus mandamientos. Todos seremos enseñados por Dios. ¿Acaso los seres humanos no tienen por naturaleza escrito en su mente lo que está bien y lo que está mal? Eso dice Romanos. Todos sabemos qué está bien y qué está mal. Aún así, Dios las escribió. Por eso dice, todos seremos enseñados por Dios. No podemos pararnos delante de Dios y decir, Señor, yo no sé nada, es que nunca fui a la iglesia. No puede decir eso. Tú dijiste que me ibas a enseñar y nunca te asomaste. No podemos decir eso, porque Él nos envía su palabra. ¿Y su palabra se refiere a qué? ¿A la Biblia? ¿O se refiere a esas palabras que dice en Éxodo capítulo 20? Sí, hermanos. Yo quiero que hoy quede grabado en nuestras mentes eso. Los mandamientos de Dios, lo que conocemos como 10 mandamientos, son las 10 palabras que nos revelan a Dios. ¿Quiere usted conocer a Dios? Si no sigue esos mandamientos, escuche bien, nunca lo va a conocer. Dios le va a decir,
tanto tiempo que te estuvieron diciendo y todavía vienes a decir, muéstranos al Padre. No vamos a poder conocerlo. Todos serán enseñados a través de esas palabras.